La H suena con Guacho Díaz Mena, el podcast. ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Joaquín Díaz Mena Guacho. Bienvenidos a una emisión más de La H Suena, este podcast donde hablamos cada semana del bienestar integral de las personas. Hoy nos acompaña una invitada que es un ejemplo de combinar diversas facetas para el bienestar integral. Además, impulsa a otras personas a que también se sumen. La invitada de hoy es una mujer que ha combinado el éxito académico y profesional con una trayectoria en el deporte, en el bienestar integral. Influye también la familia y es esposa, madre de familia, maestra en investigación educativa, doctora en ciencias de la educación y actualmente es directora en una secundaria técnica en Tzucacab, en el sur del estado. Triatleta, maratonista y ciclista a nivel nacional y además impulsora del deporte en estas disciplinas en Yucatán. Está con nosotros la doctora Carla Aldana Puerto. Bienvenida, Carla. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Saludos. Gracias por las palabras de bienvenida. No, me da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias. La H suena, el podcast. Pues iniciamos, Carla. Como sabes, aquí buscamos platicar sobre el bienestar integral de todo lo que pueda sumar a que las personas sean felices en el lugar donde nacieron, que la gente pueda salir adelante. Desde tu experiencia que combinas la educación con el deporte, ¿cómo aporta el deporte al bienestar integral del ser humano? Qué pregunta más interesante. El deporte es una manera de mejorar la calidad de vida. No por nada los médicos recomiendan tener unos hábitos de alimentación buenos, además de 30 minutos mínimo de ejercitación. Pero además nos crea hábitos de disciplina, nos crea hábitos de convivencia, hábitos de conducta, hábitos de relacionarnos interpersonalmente con aquellas personas que comparten esta misma motivación o este mismo interés por hacer ejercicio. Entonces, desde luego que en mi caso, cuando yo me bajo de la bicicleta, tengo una sensación de bienestar, una sensación de satisfacción de haber desarrollado algo que me gusta, algo que me apasiona y sobre todo de convivir con aquellas personas que después de que viene la pandemia, donde tuvimos un buen tiempecito que estuvimos encerrados en aislamiento, desarrolla esa parte de convivir sanamente. Entonces, por supuesto, yo siempre he recomendado, hay una frase que yo siempre utilizo, que hay que fomentar, que hay que promover lo que a uno nos gusta en vez de criticar lo que no nos gusta, ¿no? Entonces, aquí en mi caso, yo desde que desarrollo esta parte del ciclismo, yo siento que mi calidad de vida ha mejorado ampliamente, puedo constatarlo, lo puedo promover, lo puedo fomentar. Cuéntanos un poquito cómo ha influido en tu vida combinar educación y deporte, porque, amigos, Carla es directora de una secundaria técnica en el sur del estado, es madre de familia con hijos en Mérida y Tzucacab está a 2 horas de la ciudad de Mérida, pero no deja de cumplir con su trabajo y también de cumplir con el deporte. ¿Cómo ha influido esta combinación? ¿Ha sido difícil? Sí, o sea, no puedo decir que no ha sido complicado. Difícil es una palabra que trato casi de no mencionar porque si no luego yo me ando poniendo mis propios bloqueos mentales. Es complicado, no imposible, es acostumbrarte a levantarte antes de que salga el sol, a ver amaneceres en la carretera sobre la bicicleta. Yo ya tengo una disciplina de levantarme a las 4:30 de la mañana para ya estar sobre la bicicleta a las 5:30. Y eso es martes, jueves, sábados y domingos. Fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad. ¿Y a qué hora te duermes? No, hombre, mis hijos ya deben de estar hartos de que a las 8:30, 9 de la noche mamá ya está durmiendo. Temprano. Porque ya cambia lo que es tu rutina de vida. Claro. Ya no hay tanta vida social, esa es una realidad. Ya no te puedes desvelar, ya no puedes comer cualquier cosa, ya no puedes cero alcohol, cero cigarro. Tus hábitos de vida saludables se modifican porque al nivel que quieres estar para desarrollar un deporte tiene y requiere una inversión de tiempo y de esfuerzo. Y hay una frase que siempre utilizo que es: no siempre estarás motivado, tendrás que ser disciplinado. Y la disciplina te crea cambios de hábitos que al menos en mi caso me han dejado muy buenos resultados. A mí
ya estoy acostumbrada. Para mí, si me levanto a las 6 de la mañana, ya es levantarme tarde. Sí. Ya estoy acostumbrada a levantarme. Mis ojitos automáticamente, 4:30, entre el rango de 4 o 5, ya me desperté. Y si llega un fin de semana y no salgo a manejar bicicleta, ya siento como que algo me hace falta. A veces hasta en casa me dicen, cuando ya ven que estoy un poco ahí iracunda, que estoy un poco estresada, ¿sabes qué? Agarra tu bicicleta y ándate a rodar porque eso es lo que te hace falta. Pero ya estamos hablando de 10 años de estar en esta parte del ciclismo. Una trayectoria. Oye, Carla, ¿eres triatleta y ciclista? Cuéntanos un poquito en qué consiste, ¿verdad?, ser triatleta, porque sé que es correr, nadar, manejar bicicleta, pero ¿en qué orden se hace y cuáles son los niveles dentro del deporte? Sí, ok. Ahorita ya casi no me dedico a hacer triatlón, estoy más enfocada a lo que es el ciclismo. Hace algunos años me enfoqué mucho a entrenar para hacer triatlón. Cuando se abrió aquí en Mérida el triatlón que se realizaba para el mes de febrero, se hacía una fiesta deportiva. A respuesta específica de lo que usted me acaba de preguntar, el orden es nadar, sales del mar, hay una etapa que se llama transiciones, que corres para subirte a la bicicleta. Ya te cambias de indumentario, o sea, te pones el casco, los guantes, ya te vuelves en ciclista, manejas bicicleta, llegas al espacio de la transición donde dejas tu bicicleta, te quitas casco, pones los tenis y te pones a correr. En el triatlón está el triatlón sprint, el olímpico, el 70.3, que es un medio Ironman, y luego va el Ironman, que pues la verdad es una parte del triatlón, una rama del triatlón que es, como le comentaba anteriormente. Es el top, es lo más fuerte. No, hay otro tipo de actividades, pero eso ya es por días. Okay. Pero el que se realiza en una sola emisión, que a veces te lleva hasta 12 horas, se realiza uno internacional aquí en Cozumel, que es fiesta deportiva. La verdad viene gente de todo el mundo a conocer. La cantidad de kilómetros en Ironman, entiendo que es muchísimo. Sí, no, hombre, o sea, hay gente que entrena mucho tiempo. Imagínese usted para correr un maratón que son 42 kilómetros, ¿no? 42.125. Sí. 42 kilómetros. El Ironman es nadar 3.8, manejar bicicleta 180 kilómetros. Híjole. Y luego hacer un maratón. A Río Lagartos. No, hombre, es un deporte que requiere un entrenamiento específico, especializado, nutrición, también trabajar tu mente, porque yo siempre he dicho, los últimos kilómetros ya no los haces con las piernas, los haces con la mente, los haces con el corazón. Es ya realmente cuando tu cuerpo está diciendo que ya estás cansado, necesitas sacar fuerza de otros medios para poder concretar lo que ya te pusiste como objetivo. Pero el placer, la satisfacción de cruzar la meta no se compara absolutamente con nada. Así hayas llegado en el último lugar. Cuando tú cruzas la meta, todo lo que has sentido en tu cuerpo vale completamente la pena. Qué padre, qué bonitas experiencias. Sí. Cuéntanos, tú has promovido el ciclismo tanto en Mérida como en municipios del interior del estado. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Ay, muy padre. ¿Qué pasa en el ciclismo? El ciclismo generalmente se maneja como si fuera un deporte de varón, ¿no? Okay. Entonces, hay muchas trabas a nivel social donde a la mujer no se le permite por algunos aspectos de estándares en donde te dicen, es que una mujer, bueno, que vaya al gimnasio, que vaya a hacer zumba, porque una mujer arriba de una bicicleta de repente crea ciertos esquemas que todavía no encajan con la parte. Yo le voy a poner un ejemplo, yo entreno con puro hombre. Sí. ¿Por qué? Porque en la parte, para mejorar, necesito personas que sean un poquito más fuertes que yo. Entonces, cuando de repente este tipo de ciclismo femenil se va fomentando y voy viendo más mujeres que se están uniendo a este nuevo fenómeno de lo que es el ciclismo, y me refiero como nuevo fenómeno porque después de la pandemia, donde se cerraron muchos
muchas áreas donde estaban destinados para hacer ejercicio. Por ejemplo, no estaban abiertos los que son los gimnasios, los centros deportivos, se cerró el estadio. La gente estaba buscando lugares para hacer ejercicio al aire libre porque era lo permitido. Entonces la gente salía a correr o salía a manejar bicicleta. Tuvo un auge entonces a favor Un por la boom campaña. completamente. Fue un después de que en la pandemia mucha gente empieza a hacer ejercicio, se empezaba a enamorar, yo esa frase la utilizo, te empiezas a enamorar del ciclismo, termina lo que es el periodo de restricciones y la gente queda enamorada, enganchada de una bicicleta, por todo lo que te arroja, por todo lo que te queda dentro de las satisfacciones que quedan dentro de ti después de bajarte de una bicicleta. Entonces, muchas mujeres, el ciclismo femenil ha tenido un repunte. De hecho, hay rodadas específicas de mujeres. La H suena, el podcast. ¿Cuántos kilómetros aproximadamente recorren en una rodada de mujeres? 30, regular? 35. ¿Como de aquí a Progreso? Sí, pero en el monte se duplica. Ah, a veces ok, nosotros por la decimos, dificultad en 30, brecha, lo hacen ajá, en brechas. Son 30 kilómetros con sabor a 60. Correcto. Ajá. Pero el hecho de que ver cada día más mujeres aquí en Mérida, pero también en el interior del estado. Yo tengo amigas que se están desarrollando en esto del ciclismo de MTB, por ejemplo en Tecash. Hay un grupo, aquí en Mérida hay grupos especiales. Cuéntanos qué significa MTB para los que somos ignorantes del término. Ajá, es las iniciales Mountain Bike. Mountain Bike. Exactamente. Aquí sí, no hay sí. montañas, pero tenemos hay cerritos. ¿no, hombre? Van al sur. Lo que tú es que estás en Chucacá vas a las Sí, lo que es subiditas. la serranía de Ticul, Muna, que comienza desde ahí hasta... Cerca de Uxmal, Muna, está todo eso. padrísimo. Son para rutas de eso. entrenamiento, porque además de que puedes ir con tu bicicleta Pero no de lo hacen en la carretera, carretera. ¿Hay brechas ya? hay brechas también. Te Ok. metes al monte, hay por ejemplo, una ruta muy padre que une Muna con Ticul. Correcto. Entonces estás en medio del monte, Qué padre. cruzando piedras, lodo, ramas. Yo los brazos los tengo todos lastimados por las ramas, porque estás yendo a mucha velocidad. Entonces te tiras en la bicicleta, sientes la fuerza en los brazos, la concentración. Es un deporte muy padre, muy divertido. Yo creo que de niños todos tuvimos una bicicleta. Así es. Entonces, cuando ya de adulto te puedes comprar tus propios juguetes y salir a jugar con tus amiguitos en el lodo, entonces te regresas inmediatamente a cuando eras niño. Entonces, la sensación que te deja el ciclismo es muy padre, muy Así bonita, es. muy recomendable. ¿Consideras que hay diferencias entre impulsar el ciclismo en Mérida y el interior del estado? ¿Y qué recomiendas si alguien que nos está viendo quisiera comenzar en este deporte? ¿Qué debe hacer? ¿Qué tipo de bici hay que comprar? Porque no son las vagabundo que ya no existen, ¿verdad? Las muy cómodas y chéveres. A ver, cuéntanos. ¿Qué pasa? Yo tengo una experiencia, me gustaría compartirla con todos ustedes. Cuando a mí me dan la dirección que me voy a vivir a Chucacá, y yo pensaba, ¿y ahora dónde voy a entrenar? ¿Cómo voy a entrenar? Yo estoy acostumbrada a cargar mi bicicleta a donde yo vaya. Entonces, cuando llego a Chucacá, que pues ahí no se desarrolla mucho el ciclismo como deporte competitivo. Probablemente la gente utiliza la bicicleta como un medio de transporte, ¿no? Entonces, yo llego con la indumentaria, con la ropa de ciclista, con el casco, y me empezaban a ver un poquito extraño, ¿no? Así como que, ¿y esta persona quién es? ¿Y por qué está sobre una bicicleta con un casco y las gafas? Poco a poco conseguí a un equipo de 2 personas, pero pues nos fuimos relacionando y cuando vimos, pues ya había una persona más. Y ya había otra persona. Fuiste contagiando a Chucacá para que... Bendito sea Dios que encontré a alguien que me acompañara, porque aquí va otro factor. Cuando eres mujer, queda un poquito más de riesgo el exponerte. Claro. No falta el que te ven en carretera y te gritan cosas. Sí. Entonces, tienes que vencer muchos tabús y muchos miedos como mujer para atreverte a hacer lo que te gusta. Entonces,
conocí a 2 personas que estaban rodando por ahí. Cuando me di cuenta, ya estaba yo rodando en Tecash, ahí ya había un grupo establecido. Entonces, esta promoción que se está haciendo no nada más es de Mérida, ya estamos presentes los ciclistas en toda la parte de Yucatán. Excelente. Y se está haciendo una buena promoción tanto del ciclismo en general, pero lo más importante del ciclismo femenil, que realmente a mí es lo que me gusta mucho, esta presencia que están teniendo las mujeres, y no solo en el ámbito laboral, sino también en el ámbito deportivo. Oye, pues te felicito por Muchas ser gracias. promotora de este deporte, es muy importante. Acabas de tocar un tema que es tu otra pasión, la educación. Carla es doctora en Ciencias de la Educación y yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son los retos que ves para los jóvenes yucatecos en el tema educativo? Una pregunta amplia. Voy a tratar de aterrizar como yo lo percibo, porque realmente ahorita en estas nuevas reformas educativas se ha manejado mucho el contexto de cada escuela. Cada escuela tiene sus propias necesidades y sus propias particularidades. No podemos hablar acerca de las necesidades específicas de un colegiado, de un grupo de estudiantes en el sur, que aquí en Mérida. Y de la misma manera, también en el sur, en alguna comunidad específica. Claro. ¿Qué es lo que ahorita está permeando mucho en el desarrollo de los muchachos? Yo creo que es el acceso a la tecnología. La tecnología, yo siempre lo voy a decir, bien utilizada es un ámbito que puede desarrollar cualquier situación cognitiva del muchacho. El problema es que estamos manejando con niños y adolescentes que propiamente a veces no tienen la madurez para discernir y filtrar este tipo de información. Entonces tienen muchos factores externos que están manipulando esta manera de tomar decisiones. O sea, leen cosas valiosas el 10% de su tiempo, Claro, y el 90%. sí, no, hombre, se distraen y de lo que leen te enganchan las redes sociales. Tienen ellos que saber qué creer y qué no creer. La escuela, yo creo que no es, lo que tiene que hacer es inculcar en un adolescente esa capacidad de análisis, de buenas decisiones, de discernir, porque no podemos pelearnos con la tecnología. Yo siempre se los he dicho a los maestros, no podemos pelearnos con la tecnología. Nosotros somos inmigrantes digitales. Las personas de mi edad somos inmigrantes digitales. Los que nacimos del siglo pasado, ¿no? Algo así. Pero nos da mucho trabajo. Estos nuevos muchachos son nativos digitales. Ellos nacieron con la tecnología. Ellos pueden hacer 3 cosas al mismo tiempo y nosotros no podemos estar peleados con esto. El reto es hacer muchachos analíticos, que tomen buenas decisiones, que sepan filtrar la información. Creo que este es un punto medular en lo que se tiene que tomar en cuenta en los nuevos enfoques educativos que tiene el país. La H suena, el podcast. Y yo me acuerdo de nuestra época, nos enseñaron a leer libros para hacer la tarea. Íbamos a una biblioteca, ¿verdad? Era muy común vernos en grupo en la biblioteca, investigar, sacar de los libros, y hoy por hoy ya casi no va la gente a las bibliotecas. Todo es en internet, todo es en el celular o en el iPad o en la computadora, y muchas veces esto puede pues distraer a los jóvenes. Tu hijo te puede decir que está en la computadora haciendo su tarea y estar conectado en otras cosas. Entonces yo creo que, como bien dices, el internet, la tecnología tiene en estos momentos un papel importante en la educación de nuestros niños y jóvenes, bien utilizada. Sí, por supuesto. Y retomando el punto de lo que nos dejó la pandemia, pues lo que fue este caos mundial, es ese punto, el de que los muchachos se volvieron más adecuados para el uso de las tecnologías. Sin internet, realmente la educación a distancia no hubiera funcionado. Un ejemplo es porque mi hijo terminó la primaria con educación a distancia y tuvo que aprender a crear correo electrónico, a utilizar correo electrónico, a navegar. ¿Por qué? Porque pues no estaban todavía muy empapados. Estamos hablando de niños en un rango de 6 a 12 años. Entonces, imagínense, ya tenemos una nueva generación
yo le digo post-pandémica, mucho más especializada en medios digitales. No, tenemos que utilizar todo esto que nos dejó. Herramientas que se crearon o que ya existían, y no las usábamos realmente, como es el famoso Zoom, Zoom, que llegó para quedarse, el ¿verdad? Meet. Porque es impresionante la cantidad de reuniones que se pueden hacer a distancia sin necesidad que viaje un grupo de personas que trabajan en un mismo tema. Es muy común que digan, vamos a hacer un Zoom, y ahí lo platicamos, ¿no? Y esta generación post-pandemia, que muchos de ellos, pues, ¿verdad? Los agarramos en diferentes edades. En primaria es una afectación diferente a uno de prepa o a uno de carrera, pero creo que la generación pandemia, ¿verdad?, que tuvieron ese espacio hueco en su educación y tuvieron que adecuarse al cambio que llevó tiempo. No fue fácil, recordarás que dejó completamente de haber contacto. Lo primero fue que no había contacto entre maestros y alumnos cuando encerraron a todos en sus casas por el miedo a la enfermedad. Y posteriormente vino este nuevo estilo de poder educar a distancia y se retomaron los temas. Pero sí hay una afectación. ¿Ves que hay una afectación en esta generación, en este tiempo que se detuvo su educación? Sí, hay como que dos ámbitos en lo que podríamos mencionar. El ámbito pedagógico, que eso podríamos nivelar a un muchacho, pero en mi manera particular de ver las cosas por la propia experiencia de lo que vivimos en la escuela, yo creo que el ámbito emocional y el ámbito de relaciones y socialización entre ellos fue la mayor repercusión que hubo entre los adolescentes. Uno podría pensar que iban a regresar muchachos introvertidos porque no habían socializado. Estuvieron 2 años alejados unos de otros, en una etapa de desarrollo social muy importante para el ser humano, como es la primaria, como es la niñez, la preadolescencia, la adolescencia. Sin embargo, se nos presentan muchachos que con poca facilidad de socializar, muchachos agresivos, muchachos poco tolerantes, muy apegados al mal manejo de su frustración, y eso yo considero que fue una radical perjuicio que dejó la pandemia. Cuando regresan, tanto a los maestros como al estudiantado nos empiezan a dar las herramientas emocionales para poder sobrellevar el regreso a clases, que si bien fue paulatino, tuvimos un periodo donde nada más regresó la mitad de los alumnos, luego la otra mitad, pero sí nos creaba un poquito de estrés. Estaban afectadas nuestras emociones. Estábamos muy temerosos de regresar a trabajar. Los maestros que teníamos que viajar, sí que nos creaba un poquito de preocupación de lo que pudiera pasar. Entonces, esta preocupación, maestros que estábamos un poquito preocupados, estábamos afectados, alumnos que estaban también poco abiertos a la parte social, de tratar de combinar lo que es lo pedagógico. Yo le decía a los maestros, la parte pedagógica no les estoy diciendo que la dejen en segundo plano, pero vamos a darle una especial importancia a que estos muchachos se vayan sintiendo más seguros aquí en la escuela. Entonces, la afectación sí hubo, yo considero que más en lo social y en lo conductual. Sobre todo me acuerdo que durante la pandemia pasamos primero de no darle tanta importancia al COVID porque lo sentíamos muy lejos. Está en China, va a tardar para que llegue. Y de ahí pasamos al terror cuando empezamos a detectar casos. Cundió el pánico en la población y se encerró todo mundo a grado tal de no salir ni a la esquina a comprar, y luego se fue relajando poco a poco pues la convivencia. Los niños ya extrañaban la escuela, a sus compañeros, y todo esto pues se fue recuperando. La H suena, el podcast. Voy ya para ir cerrando, Carla, pues preguntarte, ¿cuál es la diferencia, tú que estás en Chucacab, en el interior del estado, entre los jóvenes del interior del estado y los jóvenes de Mérida, después de que pasó la pandemia, ¿verdad? ¿Qué elementos tienen que
aplicar los maestros para impulsar a estos jóvenes para que sigan estudiando? Este es un tema muy importante porque en la prepa, por ejemplo, se ha detectado un mayor porcentaje de deserción escolar. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador crea las becas Benito Juárez para todos en prepas públicas, sin importar nivel socioeconómico ni calificación. Todo alumno de una prepa pública, hablamos de los CEBETA y los CEBETAS, CONALEP, COBAIS, CITEI, prepas de la UADY, prepas estatales, prepa abierta inclusive, reciben la beca Benito Juárez. ¿Para qué? Para tratar de que retengamos al joven en la prepa sobre pretexto de la beca y que digan, bueno, pues tengo este apoyo, no voy a dejar de estudiar, y tratamos de que más alumnos terminen su bachillerato y después encaminarlos, ¿verdad?, a que puedan estudiar una carrera. El presidente implementó 6 universidades Benito Juárez en Yucatán, en el interior del estado, para que menos jóvenes tengan que viajar a Mérida, pagar departamento, transporte, hospedaje, alimentación. Tenemos en Ticul medicina, en Izamal enfermería, en Tecash y en Valladolid educación, en Pistec, que está en Chichén Itzá, patrimonio histórico, en Yaxcabá, ingeniería en desarrollo sustentable. Estamos tratando de trazar un caminito para que jóvenes del interior del estado visualicen un futuro estudiando y tener una carrera. Tú que estás en Tzucacab, en el interior del estado, ¿qué herramientas tienen que desarrollar los maestros para motivar a los jóvenes a que busquen esa orientación hacia el joven para que el día de mañana elija el camino del estudio? Fíjese que eso que usted acaba de mencionar es un punto que siempre tratamos los maestros en el Consejo Técnico Escolar. ¿Qué hacer para que los alumnos se queden en la escuela? Pasan situaciones en el interior del estado de que tú le puedes decir a un estudiante, mira, tienes que estudiar para que tengas una mejor calidad de vida. Y de repente nosotros podemos hacerles partícipes de esta idea. Sin embargo, los muchachos a veces no saben lo que es una mejor calidad de vida. Ellos ya están en una zona de confort donde muchos en lo que son las comunidades rurales, su secundaria es como que su último objetivo. Para que nosotros podamos hacer que los alumnos se queden en la escuela, tenemos que, como usted bien lo acaba de decir, ser motivación. Que ellos se sientan cobijados en la escuela, que sea un área donde ellos sean conscientes de su propio aprendizaje. Hay un concepto que se llama metacognición, que es el alumno va valorando cómo va aprendiendo él mismo. Eso es lo que tenemos que desarrollar, porque un alumno que nada más se presenta a la escuela por cumplir mero trámite, sin estar consciente de lo que está aprendiendo, es un alumno aburrido, un alumno destinado a desertar de la escuela. Entonces, lo que nosotros hacemos en colegiado con los maestros es buscar herramientas, estrategias para que los alumnos sean conscientes de lo que están aprendiendo. Sí, se motiven a seguir. De lo que el estudiar les está dejando. Y sí, como usted acaba de mencionar, la escuela, por ejemplo, ha sido beneficiada con las becas de Benito Juárez. Ahorita, por ejemplo, ya nos entregaron el tercer recurso de la escuela es nuestra. Ah, qué padre. Sí, claro, que va a ser utilizado para la infraestructura que buena falta nos hace. Y yo la verdad es que $600,000 pesos les llegó. No, porque somos una escuela pequeña, entonces es dependiendo del número, 250,000 pesos, que yo estoy encantada porque ya estábamos esperando que nos llegue el recurso para hacer unas mejoras en los baños de la escuela que buena falta hace. Entonces, ese tipo de apoyo lo estamos aprovechando y está resultando para los muchachos. Hay muchísimas escuelas que durante muchos años, amigas y amigos, no se les ponía un peso, no se les viraba a ver. Las escuelitas CONAFE, escuelas de educación indígena, telesecundarias, y con el programa La Escuela es Nuestra, el presidente López Obrador manda el dinero a los padres de familia para que hagan obras y equipamiento para mejorar la calidad educativa, que es tan importante para lo que tú dices, que el joven o el niño se sienta
cómodo en su escuela. Hay escuelas que están poniendo climas a los salones para no sufrir tanto calor. Pues amigas y amigos, muchísimas gracias, Carla, de verdad, por acompañarnos. Una gran atleta, doctora en educación, directora de escuela. Y pues muchísimas gracias, amigas y amigos, por habernos acompañado. Y nos vemos en el siguiente episodio del podcast La H Suena. Muchísimas gracias. Hasta entonces. La H Suena con Guacho Díaz Mena, el podcast.